en otro mismo punto, ¿verdad? Entonces, ambas bombas recolectan el caudal de un mismo punto y entregan el caudal a un mismo punto. Entonces, si aquí hay cierta H y la bomba aumenta la H, ¿verdad? Como las dos llegan al mismo punto, un punto no puede tener dos alturas distintas. Entonces, poner dos bombas en paralelo, lo único que hacen es aumentar el flujo desde un H1 hasta un H2. El punto 1 tiene cierta altura y el punto 2 solamente puede tener una altura. Entonces, poner bombas en paralelo tienen la misma altura. Es decir, si la bomba provee cierto delta P, tanto esta bomba como esta otra, aunque sean bombas distintas, si yo las conecto en paralelo, como el H1 ya está dado, es antes de la bomba, y el H2 es el punto donde se unen la salida de las bombas, como un punto solamente puede tener una sola energía, al poner bombas en paralelo, aunque sean bombas distintas, si están en paralelo, la ecuación de la energía me dice que la bomba va a proveer el delta P necesario para subir de H1 a H2. Y como las dos nacen del mismo punto y las dos llegan al mismo punto, aunque sean bombas distintas, me van a proveer cierto delta P, ¿verdad? Que van a llevar la energía desde un mismo H1 hasta un mismo H2. Entonces, las dos proveen la misma H. Aunque sean bombas distintas, las dos proveen la misma H. El balance de energía me lo está forzando, ¿verdad? Un punto solamente puede tener una sola energía, en 1 y en 2, y H2 menos H1 es lo que provee la bomba como subida de altura. Entonces, poner dos bombas en paralelo significa poner una bomba representativa de ese arreglo en paralelo, ¿verdad? Con alguna altura, ¿verdad? Y esa altura va a ser la diferencia de la altura al final del tramo menos la altura al inicio del tramo. Pero entonces, al estar en paralelo, operan a la misma altura. Las dos proveen la misma H, aunque sean modelos distintos de bombas. Balance de energía está forzando que las dos tengan la misma H. Ahora bien, como están en paralelo, sus caudales se suman. Si esta bomba me tiene que llevar de H1 a H2 y esta también, y las H1 y las H2 corresponden a puntos en común, bueno, las dos bombas al estar en paralelo operan de tal manera que ambas me dan la misma H, pero eso sí, cada modelo de bomba tiene cierto caudal para cierta H. Imagínense que esta bomba, en la curva H versus Q, esta bomba me tiene, para ir de H1 a H2, tiene que subir el H cierta cantidad. Entonces, eso significa que hay cierto Q. Y vamos a suponer que la otra bomba vamos a suponer que es un modelo de bomba distinto, ¿verdad? Puede ser igual. Aquí lo puse igual, pero vamos a suponer que es distinto. Entonces, en este caso, como esta bomba va a llevar la energía de H1 a H2, es el mismo salto de H que el otro modelo de bomba. Entonces va a ser la misma altura. Pero si es un modelo distinto de bomba, es otra parábola. Y entonces significa que va a entregar otro caudal. Entonces, al poner dos bombas en paralelo, lo que provee el salto de altura, ¿verdad? El H del arreglo en paralelo es el mismo. Si son bombas iguales, ambas me van a aportar el mismo caudal en la rama 1 y el ramo 2. Pero si son bombas distintas, cada bomba me va a aportar el caudal que le toque de acuerdo a la gráfica. Entonces, poner bombas en paralelo aumentan el caudal, porque cada bomba va a jalar cierto caudal de la línea principal, ¿verdad? La suma de sus dos es el total. Entonces, esta bomba va a exigir un caudal K1 y esta bomba va a exigir un caudal Q2, ¿verdad? Eso de acuerdo a la gráfica H versus Q, de tal manera que ambas bombas proveen la misma altura. ¿Por qué ambas bombas proveen la misma altura? Eso lo impone el balance de energía,
porque al ponerlas en paralelo estoy obligando que ambas den el mismo salto de H, ¿verdad? Entonces ambas dan el mismo salto de H, ok. Si son bombas iguales, ambas me van a dar el mismo caudal. Si son bombas distintas, cada una me va a dar el caudal de acuerdo a su curva. Y significa que cada bomba, al dar ese salto, le va a exigir a la línea principal que le provea cierto caudal. Entonces, bueno, pues así están las cosas, ¿verdad? Al poner bombas en paralelo. Entonces, operan a la misma altura, pero sus caudales se suman. Entonces, instalar bombas en paralelo aumenta el caudal en la instalación, ¿verdad? Porque cada bomba va a exigir su propio caudal. Bueno, vamos a ver. Ahora, el efecto de colocar dos bombas en paralelo es el de sumar las curvas H versus Q horizontalmente. ¿Por qué? Porque ambas bombas manejan la misma altura, ¿verdad? Ambas bombas manejan la misma altura. Entonces, si yo tengo una curva, entonces, para una misma altura, ¿verdad? Si la bomba 1 maneja un caudal 1, a esa altura, si son dos bombas idénticas, digamos HA y HA, son dos bombas idénticas. Entonces, si yo doy un salto de H1 a H2, ¿verdad? Entonces significa que voy a operar a cierto H. Pero la bomba 1 me va a exigir cierto caudal, ¿verdad? A esta H, la bomba 1 me va a exigir cierto caudal. Y la bomba 2, si es idéntica, me va a exigir el mismo caudal. Entonces, si yo sumo el caudal 1 otra vez con el mismo caudal 1 a la misma H, pues adivinen qué, ya tengo el caudal del arreglo en paralelo, ¿no? Entonces, si dos bombas están en paralelo, las dos bombas operan en la misma H, pero cada bomba va a exigir su propio caudal. Si son bombas idénticas, a la misma H, las dos van a exigir el mismo Q1. Entonces, Q1 más Q1 me va a dar el Q del arreglo en paralelo. Pero bueno, este arreglo en paralelo me puede dar un H1 menos H2, un H2 menos H1 igual a pero también me puede dar un H2 menos H1 igual a Y entonces ahí cada uno también me va a entregar su propio Q, ¿verdad? Y si son idénticas, a la hora de sumar sus caudales a la misma altura, pues voy a tener otro punto. Y entonces así, de acuerdo al H2 menos H1 que yo quiero que el arreglo tenga, ¿verdad? Pues voy a tener, lo que estoy haciendo es que estoy sumando los puntos horizontalmente. Entonces, en resumen, ¿verdad? En resumen, colocar bombas en paralelo lo que hace es, a una curva H versus Q, si son bombas idénticas, ¿verdad? Se suman las curvas horizontalmente. Significa que yo puedo escoger tres alturas distintas. Y en esas tres alturas, si las bombas son idénticas, yo escojo tres alturas distintas. Al inicio, los caudales se suman. Por ejemplo, aquí arriba el caudal es 0. Entonces aquí arriba, 0 más 0, pues sigue siendo 0. Ese es el resultado de la suma de los caudales a esta altura. Pero a esta altura, pues yo agarro este caudal y lo duplico. Yo a esta altura agarro el caudal y lo duplico. Y yo a esta altura agarro el caudal y lo duplico. Y nada más uno los puntos y ya tengo la parábola del arreglo en paralelo. Y eso está basado en el hecho que si yo escojo cierta delta H, si yo escojo esta delta H, pues yo tengo Q1 más Q1 igual a esto. Si yo escojo otra delta H, ahora ya tengo Q1 más Q1 igual a esto. Si yo escojo otra delta H, pues ahora Q1 más Q1 es igual a esto. Entonces ahora Q1 más Q1 es igual a esto. Y si yo escojo ahora si yo escojo delta H igual a 0, ¿verdad? Igual a 0, pues nada más va a ser el Q, pues el Q de H igual a 0, ¿verdad? Entonces yo puedo escoger el delta H que se me pegue la gana para el arreglo en paralelo, pero lo cierto es que ahí las H son iguales para ambas curvas, pero los caudales se suman. Entonces eso justifica el hecho, o bueno, da como consecuencia que las curvas se sumen horizontalmente. Entonces, ahora, cuando las bombas son iguales, las curvas se suman horizontalmente. Es muy fácil, nada más escojo
tres alturas distintas y duplico las distancias horizontales. Y ya tengo la parábola en paralelo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ahorita voy a hablar acerca de que si las bombas son distintas, ¿verdad? Ahora, antes de seguir, si la demanda varía tal que se enciende una y se apaga la otra, entonces ambas bombas se les colocan válvulas check en la salida para evitar el flujo hacia atrás en la apagada. Entonces imagínense que, como les decía, ¿cuándo se escogen bombas en paralelo? Se escogen bombas en paralelo cuando el caudal es muy pequeño, ¿verdad? Para subir el caudal. Entonces, imagínense que ustedes están bombeando agua, no sé, en algún vecindario y en la noche la gente casi no usa agua, pero de día la gente usa más agua. Entonces, en la noche, tal vez con el caudal pequeño baste. Entonces, ustedes apagan una bomba. Ustedes apagan una bomba. Entonces, si ustedes apagan una bomba, tienen que poner válvulas check. Porque las válvulas check permiten el flujo en un sentido, pero no lo permiten en el otro. ¿Verdad? Entonces ustedes ponen válvulas check que permiten el flujo en este sentido nada más, es decir, hacia adelante. Entonces, vamos a suponer que ustedes en las noches requieren que la bomba no bombee tanto caudal, no es necesario que bombee tanto caudal. Entonces ustedes apagan una bomba. Si ustedes apagan una bomba y no ponen la válvula check, cuando ustedes manden el flujo para acá, una parte va a ir para acá y la otra va a ir de regreso. Entonces, para impedir eso, ¿verdad? Para impedir eso, lo que ustedes hacen es que ponen válvulas check. Si ustedes ponen válvulas check y apagan una bomba, bueno, pues el flujo no puede ir para acá porque la válvula se lo va a impedir, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen un arreglo en paralelo, si ustedes hacen un arreglo de bombas en paralelo y ustedes piensan encender una y apagar la otra a veces, entonces están obligados a usar válvulas check en la salida de las bombas, ¿verdad? Porque si no, el flujo va a regresar, ¿verdad? Cuando en la que esté apagada, ahí el flujo va a querer regresar. Entonces, la válvula check impide el paso, ¿verdad? Entonces, nada más ojo con eso, ¿verdad? Esa es una nota ya práctica, ¿verdad? Del uso de bombas en paralelo. Hace falta hacer esto si es que uno va a apagar alguna de las bombas, ¿verdad? Porque por ahí va a regresar el flujo. Ahora, ¿qué pasa cuando dos bombas en paralelo son distintas? Es decir, ahora sí tengo una HA y una HB. Bueno, pues la HA tiene cierta parábola, H versus Q. Y la HB, pues esto más grande, ¿verdad? La HA tiene cierta parábola H versus Q. Y la HB tiene otra parábola H versus Q, ¿verdad? Ahora, como les decía, si están en paralelo, las dos bombas van a llevar la energía desde un H1 hasta un H2. Entonces, el hecho de que estén en paralelo, las dos van a subir la misma H. Las dos van a subir la misma H. Balance de energía fuerza eso, ¿verdad? Al originarse en el mismo punto y terminar en el mismo punto, las dos están obligadas a llevarme desde un mismo H1 hasta un mismo H2. Significa que las dos están obligadas a subir la misma H. Entonces, este arreglo en paralelo tiene cierta H, que es la H de 1 a 2. Arreglo en paralelo, ¿ah? Pero cada uno va a jalar su propio caudal, ¿verdad? Como habíamos visto antes. Ahora, ¿cómo se hace la suma horizontal aquí? Fíjense bien. Tengo la bomba 1 y la bomba 2. Entonces, como les decía, escojo tres. Como las dos operan a la misma altura, ¿verdad? Las dos operan a la misma altura, yo puedo escoger tres alturas. Entonces escojo la primera, la segunda, la tercera, bueno, y puedo escoger hasta la cuarta, que es H igual a 0. Pero ojo, yo no puedo escoger una altura que una de las dos no pueda dar. Como las dos dan la misma altura, los puntos que yo escoja tienen que ser puntos en común. Yo no puedo escoger un punto de la bomba B que la bomba A no pueda dar, porque si las pongo en paralelo, la bomba A no lo va a poder surtir, ¿verdad? Porque la bomba A nada más tiene hasta un tope de H, ¿verdad? Entonces, cuando coloco bombas distintas en paralelo, ok, yo pongo ambas parábolas y sumo las distancias horizontales. Pero la sumo escogiendo, pues vamos a escoger 4 puntos, ¿verdad? El punto superior, el punto inferior
y cualquier dos puntos del medio, ¿verdad? Claro, de la menor parábola, porque la menor parábola no va a poder operar a un h mayor. Y ahora sí, la menor parábola en el punto máximo, a esta altura, ¿verdad? A esta altura, la menor parábola vale 0, pero la mayor parábola a esta altura tiene cierto caudal, ¿verdad? Entonces 0 más este caudal, aquí nace la curva en paralelo de las dos bombas, ¿verdad? Aquí estoy sumando 0 más el caudal de la bomba B a esa altura. Ahora vamos a suponer que esto opera a una altura menor. Ahora sí, a esta altura, las dos operan a la misma altura. La bomba A va a operar a este caudal, ¿verdad? Y la bomba B va a operar a este caudal, ¿verdad? Pero una manera más fácil de hacerlo, ¿verdad? Se me ocurre, ¿verdad? Una manera más fácil de hacerlo es empezar con la bomba B. A esta altura, la bomba B tiene este caudal. Y a esta misma altura, la bomba A tiene este caudal. Entonces, esta distancia, nada más se la agrego a la otra. Y ya tengo la suma de los dos caudales a la misma altura. Entonces, ya tengo el segundo punto de la parábola, ¿verdad? Y así voy para abajo. Y así voy para abajo, ¿verdad? Ya tengo uno y tengo otro. Ahora vamos a suponer que el arreglo en paralelo H2 menos H1, delta H, ahora es esta altura, ¿verdad? Ahora es esta altura. Las dos operan a la misma altura. La bomba B va a operar a este caudal y la bomba A va a operar a este caudal. Entonces, esta flecha nada más la añado aquí, ¿verdad? A la misma altura, los dos operan con distintos caudales. Los caudales se suman, ¿verdad? Para darme el caudal total. Y el caudal total es la suma horizontal de las dos. Ya tengo la tercera parábola. Y si las dos operan con delta H0, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Nada más para terminar de hacer la curva. Delta H0, bueno, pues la bomba B tiene este caudal, la bomba A tiene este caudal. Los caudales se suman para darme el Q total, ¿verdad? Y si yo sumo estas dos flechas, es como puedo colocar la flecha chica al final de la otra, y ya tengo el último punto. Y entonces, esta es la curva del arreglo en paralelo, ¿no? Esta es la curva del arreglo en paralelo. Entonces, bueno, pues, entonces arreglo en paralelo, ¿verdad? Las dos bombas tienen la misma H, ¿verdad? Pero los caudales se suman. Y eso significa, ¿verdad? Que las curvas se suman horizontalmente. Entonces, cuando las bombas son iguales, simplemente las distancias se duplican. Pero cuando las bombas no son iguales, hay que tomar como referencia la bomba menor, ¿verdad? A partir de ahí nace la suma de las parábolas, ¿verdad? De la altura máxima de la bomba menor. Entonces, ojo con eso. Y eso es porque si las dos están operando, tiene que ser un delta H que ambas bombas puedan dar. Entonces, la máxima H que ambas bombas pueden dar, ¿verdad? Es la altura máxima de la bomba menor, ¿verdad? De la altura menor, de la bomba con la altura menor. Entonces, ahora bien, otra cosa a considerar, si observamos las curvas del arreglo en paralelo, si observamos las curvas del arreglo en paralelo, la curva es esta. La curva es esta. Y si esta es la curva en paralelo, el Q total, que es la suma de los caudales horizontales, ¿verdad? El Q total tiene un mínimo. El Q total del arreglo en paralelo tiene un mínimo. Y el mínimo, ¿verdad? Es simplemente el caudal de la parábola mayor, ¿verdad? A la altura máxima de la parábola menor, ¿verdad? El caudal de la parábola mayor a la altura de la parábola menor, ¿verdad? Ese es el caudal mínimo que puede aportar este arreglo en paralelo, ¿ah? Me lo está diciendo la gráfica. Entonces, ahí ya me doy una idea a golpe de vista, ¿verdad? Si quiero poner un arreglo de dos bombas distintas, a golpe de vista me puedo dar cuenta cuál es el mínimo caudal que esto me va a arrojar, ¿verdad? Y bueno, lo que uno busca es que si yo instalo este arreglo, ¿verdad? En una instalación hidráulica, ¿verdad?
Yo quiero subir desde un tanque 1 hasta un tanque 2 usando un arreglo en paralelo. Ese arreglo en paralelo se comporta como una sola bomba cuya curva de desempeño sea esta, ¿verdad? La del arreglo en paralelo. Y ahora sí, el sistema tiene cierta H, ¿verdad? Y la intersección, pues me va a dar el caudal y me va a dar el H de operación, ¿verdad? Claro, tendría que calcular yo el BHP. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Y después la eficiencia. Bueno, entonces ya vamos armando el caso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Seguimos. Entonces, al colocar un arreglo en paralelo en una instalación hidráulica, la altura de operación que resulta lo indica el punto de intersección de la curva HA más B, es decir, esta suma horizontal, ¿verdad? Es la intersección de esta suma horizontal, ¿verdad? Con la curva de demanda H del sistema, ¿verdad? Ambas bombas operan a esta altura individualmente y el caudal que corresponde a cada bomba es el asociado con dicha altura en su curva H versus Q respectiva. Ahora, son muchas palabras en un solo enunciado, lo voy a explicar. Entonces, imagínense ustedes escogieron ya dos modelos de bomba, ¿verdad? Ustedes escogieron, puede ser dos bombas idénticas, pero vamos a ver el caso más difícil. Dos modelos de bombas. Ustedes pueden hacer eso de dos bombas idénticas, más fácil todavía. Entonces vamos a suponer que escogemos dos bombas distintas. Son dos parábolas distintas, ¿verdad? Suman las curvas horizontalmente y ya tienen esta curva. Ahora, si yo instalo este arreglo en un sistema, entonces yo tengo la bomba A y la bomba B. Aquí está la suma horizontal de las dos, el arreglo en paralelo. Y por otro lado yo tengo la curva del sistema, ¿verdad? Ahora, la curva del sistema va a ser intersección con el arreglo en paralelo. Y al hacer intersección, pues me va a entregar cierto caudal total y me va a entregar cierta altura, ¿verdad? Ahora bien, aquí es donde entra eso que les dije, que dos bombas en paralelo actúan a la misma altura, ¿verdad? Como me llevan de un mismo punto 1 a un mismo punto 2, balance de energía me dice que ambas bombas deben de proveer la misma altura, no hay de otra, ¿verdad? H2 menos H1 es el delta H. Si ambas están en paralelo, ambas están forzadas a entregarme el mismo delta H. Bueno, entonces, si la intersección me dice que este es el H de la intersección, ¿verdad? Y por el hecho de estar en paralelo, ambas deben de aportar el mismo delta H, entonces significa que tanto la bomba A como la bomba B me tienen que aportar la misma delta H. Entonces, la H de la intersección es el delta H de cada una de las bombas. Y ahora analizo cada bomba individualmente. La bomba A, en la altura de intersección, esa es la altura que ella provee, ¿verdad? La altura de intersección es la altura que el arreglo provee. Es la misma altura para ambas. Entonces, en la intersección, la altura que yo halle es la altura tanto de la bomba A como de la bomba B. Entonces, analicemos primero la bomba A. En la intersección, la altura es la altura de la bomba A. Me voy a la curva de la bomba A. En la curva de la bomba A, ¿verdad? Va a haber cierto isocontorno de BHP de la gráfica de la bomba A. Ese es el BHP que va a entregar esta bomba en el punto de intersección. Entonces el BHPA simplemente va a ser igual del delta H de la bomba A. Ustedes buscan a esa altura la intersección con la curva H versus Q de la bomba A y de ahí ven qué isocontorno de potencia pasa por ahí. Entonces, a la altura de intersección es igual a HA. Pues vamos a la curva HA y ese es el BHP que está entregando esa bomba para cumplir con ese punto de intersección. Claro, también está entregando este caudal individualmente, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la bomba B. Si ambas bombas están en paralelo, ambas entregan la misma delta H. En este caso, la delta H es la H de la intersección. Entonces ahora, la H de la intersección es el H de B y con esa H me voy a la curva B.
Y la curva B opera a esta H. Me va a entregar cierto caudal, ¿verdad? Y el isocontorno de BHP que pase por ese punto de la gráfica de la bomba B, esos son los BHP que me va a entregar la bomba B. Entonces, el BHP de la bomba B, ¿verdad? Es el delta H de esta bomba, ¿verdad? Con este mismo delta H entro a la bomba B y de ahí checo el isocontorno para esa altura en esa parábola, ¿verdad? Y ya tengo el BHP. Y nótese que la suma horizontal del QA y del QB, la suma de esas dos flechas, pues me va a dar el H total, ¿verdad? Es la suma horizontal a la misma altura. Entonces, pero aquí ya tengo un desglose de los caudales. ¿Cuánto me entrega el caudal de la bomba A y cuánto me entrega el caudal de la bomba B? Las dos están operando a la misma altura, pero cada uno me entrega individualmente esto. Entonces, ya sé cuánto vale QA y ya sé cuánto vale QB, ¿verdad? Y bueno, y si lo sumo, pues tengo el Q total, que es el Q de la intersección. Bueno, entonces ya casi acabé, ¿verdad? De la intersección del H del sistema, de esa intersección, esa es la H de A y la H de B. Y luego voy a las gráficas individuales y de ahí saco los caudales y los BHP respectivos. Entonces, ahora, para el arreglo en paralelo, esta bomba, si yo quiero representar el arreglo en paralelo con una sola bomba, ¿cuál sería su BHP? Pues el BHP total, ¿verdad? Sería el BHP de la bomba A, ¿verdad? Más el BHP de la bomba B, ¿verdad? Y entonces, bueno, el BHP del arreglo en paralelo es simplemente la suma de los dos BHPs. Es decir, me estoy imaginando que estas dos bombas funcionan como si fuera una sola. Entonces, ¿cuánto estoy gastando de potencia ahí? Pues la suma de las dos, ¿verdad? Me estoy imaginando que las dos son una sola bomba con cierto delta H. Entonces, ¿cómo mido la eficiencia? Porque yo les decía, si voy a poner dos bombas en paralelo, ok, yo voy a tener una intersección distinta a las intersecciones originales, individuales, perdón. Pero lo importante es ver si la eficiencia de esa intersección es mejor que la eficiencia individual, ¿verdad? Porque si no, tal vez no me convenga usar arreglo en paralelo. Entonces vamos a calcular la eficiencia del arreglo A más B. Y para eso sería ρ por Q por G por H entre BHP. Ahora, esta es potencia de entrada, potencia de entrada, ¿verdad? Ahora, típicamente las curvas de desempeño tienen isocontornos de BHP. Entonces, si para la fórmula de eficiencia, como la fórmula de eficiencia tiene potencia de entrada, si el dato que yo tengo es BHP, entonces tengo que multiplicarlo por 555 para convertirlo a unidades de potencia de entrada compatible con las unidades estándar, pues, del sistema inglés en este caso, ¿verdad? Donde el H está en pies, ¿verdad? Y el caudal está en pies cúbicos por segundo. Entonces, si el caudal está en pies cúbicos por segundo y el H en pies, entonces la potencia tiene que estar en libras-pies. Para que sea compatible, ¿verdad? Tiene que estar en pies libras sobre segundo. Pero si el dato que yo saco de la gráfica está en BHPs, ¿verdad? Pues lo tengo que multiplicar por 550 para convertirlo a pies libras sobre segundo, ¿verdad? Y ahora sí, ya es compatible y de ahí ya puedo calcular yo la eficiencia. Entonces, el Q de A más B es el Q de la intersección. El H de A más B es el H de la intersección. Y el BHP de A más B son los isocontornos de eficiencia, perdón, los isocontornos de BHP de las bombas individuales en el H de operación, ya que como están en paralelo, ambas tienen la misma H, ¿verdad? Entonces, el único truco aquí es, ok, estos datos son de la intersección, pero el BHP es la suma de los BHPs individuales a la misma H porque están en paralelo. Y bueno, ya con eso calculo la eficiencia, ¿verdad? Y si la eficiencia es más alta que las individuales, entonces sí me conviene, ¿verdad? Pero si la eficiencia es más baja, pues habrá que ver qué tanto más baja, tal vez no me convenga. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Y en este ejemplo vamos a usar la misma bomba que usamos en la clase anterior, la bomba Cameron,
de 32 pulgadas a 1170 revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque ya tengo la parábola de la bomba. Y vamos a suponer que la estoy instalando en el mismo sistema. Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver si dos bombas Cameron en paralelo es una mejor opción que una sola bomba Cameron en el mismo sistema. Ya vimos que esta bomba Cameron en este sistema me dio una eficiencia del 82%. Ya vimos que variando las RPM no puedo mejorar la eficiencia. Ya vimos que cambiando el diámetro del rodete a un diámetro de dos pies, pues sí se mejora la eficiencia un poquito. La pregunta es si poniendo dos bombas en paralelo, ¿verdad? Puedo mejorar la eficiencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Entonces la bomba Cameron, pues eran parábolas que nacían más o menos de 490, ¿verdad? Y ahí está la parábola individual. Ahora, si yo la sumo horizontalmente, ¿verdad? Me va a dar esta otra parábola. No sabemos todavía la ecuación de la parábola total, pero no la vamos a necesitar. Fíjense bien. Fíjense bien. Vamos a decir que la intersección del H del sistema, que sí me lo dan, ¿verdad? El H del sistema es el H del sistema original, ¿verdad? Ya conocemos la instalación. Viene del ejercicio de ayer y de antier. Pues ya tenemos la parábola del sistema. Y luego tenemos la parábola de la bomba. Esta parábola de la bomba individual. Ahora, si son dos bombas iguales, si son dos bombas Cameron iguales en paralelo, ¿verdad? Dos bombas Cameron iguales en paralelo, significa que las curvas se suman horizontalmente. Significa que la curva que resulte del arreglo en paralelo, la intersección que haga con el H del sistema va a corresponder a cierto caudal de intersección. Pero lo cierto es que ese caudal de intersección, el caudal individual va a ser exactamente la mitad. ¿Por qué? Porque en esta intersección hay cierto caudal de intersección y cierta altura de intersección. ¿Verdad? En este punto de intersección que todavía no sabemos cuál es. Pero lo que sí sabemos es que si vamos a la curva individual, ¿verdad? A esta altura de intersección, el caudal de la curva individual va a ser la mitad del caudal del arreglo en paralelo, ¿verdad? Porque recuerden que los caudales se suman horizontalmente. Entonces, basándonos en este hecho, ¿verdad? De que la intersección, el caudal de la bomba individual me va a aportar la mitad del caudal del arreglo en paralelo, en la intersección decimos que el H del sistema es igual al H de la bomba. En la intersección, ¿verdad? Y el H del sistema es 120 más 1.335 por cuadrada. Ese es el caudal, ese es el H del sistema. ¿Verdad? El H del sistema, ¿verdad? Va aumentando con Q. Y cuando llegue a al Q del arreglo en paralelo, pues ya tengo yo el H del sistema. Entonces el H del sistema va a ser igual a esta parábola evaluada en Q. 120 más 1.35 Q cuadrado. Ahora, esto es igual, este H del sistema es igual al H de la bomba. Ahora, el H de la bomba es el H de A más B, ¿verdad? Pero sucede que el H de A más B es igual al H de A. ¿Verdad? Entonces, el H del sistema es igual al H de la intersección. Pero el H de la intersección es igual al H de la bomba individual, ¿verdad? El H de intersección es igual al H de la bomba individual. ¿Y cuánto vale el H de la bomba individual? Pues tenemos la ecuación de la bomba, que es 490 menos 0.26, el caudal que maneja la bomba individual. ¿Y cuánto vale el caudal que maneja la bomba individual? Vale Q sobre 2, ¿verdad? Entonces aquí ponemos Q sobre 2. Entonces, en la intersección, el H del sistema, ¿verdad? Que aquí está 120 más 1.35 Q cuadrada, es igual al H de la intersección. Pero el H de intersección es igual que el H individual, porque en bombas en paralelo, todas las bombas tienen la misma H. Y el H individual es igual, a este dato sí lo conocemos, lo que pasa es que esta curva todavía no la tenemos, ¿verdad? Pero sí tenemos la curva individual, tenemos su ecuación, ¿verdad? Tenemos su ecuación que es esta. Entonces, si el H de la intersección es el H individual,
Pues en el H individual sabemos, si yo utilizo la curva de esta bomba, ¿verdad? Si yo utilizo la curva de esta bomba, entonces en esta bomba el caudal que se maneja es el Q sobre 2 para darme esa H de esta curva que yo no conozco. Entonces, bueno, por eso pongo aquí el Q sobre 2 en la curva individual, porque el H de la bomba con el Q sobre 2 de la curva individual es el mismo H, ¿verdad?, de la intersección de esta parábola que yo aún no conozco. Entonces, por eso utilizo la bomba individual en vez de la bomba en paralelo, porque esta ecuación no la tengo. Y bueno, pues ya de aquí despejo Q. De aquí despejo Q y tengo la Q en kilogramos por minuto. Y si tengo esta Q, ¿verdad? Y si tengo esta Q, pues nada más me voy a la H del sistema, ¿verdad? Si me voy a la H del sistema, ¿verdad? Y manejo esta Q, pues entonces voy a hallar el H de la intersección, ¿verdad? Y el H de la intersección es 474. Entonces, este es 474, el H de la intersección. Entonces ya tengo lo que me entrega el arreglo en paralelo del punto de intersección, pero también tengo lo que me entrega el arreglo en paralelo en cuanto a altura, ¿verdad? Y entonces en el punto de intersección del arreglo en paralelo ya tengo lo que me entrega el caudal total que me maneja el arreglo en paralelo, pero también tengo la altura que me proporciona ese arreglo en paralelo. Claro, todo manejando el H de la bomba, ¿verdad? Ahora bien, pero todavía no terminamos. Ya tenemos el Q de intersección, ya tenemos el H de intersección, ¿verdad? Entonces, en la eficiencia, en nuestro ejemplo, ya tenemos nuestro Q de intersección y tenemos nuestra H de intersección, ¿verdad? La intersección aquí se simboliza como A más B. Pero nos hace falta el BHP. Entonces, bueno, pues en la altura de intersección es igual a la altura de la bomba individual. Entonces aquí simplemente me voy a la bomba individual. Para la altura de intersección me voy a la curva de la bomba individual y checo cuál es el isocontorno que pasa por ahí. Y el isocontorno es de 1500 BHP. Pero bueno, vamos a ver, vamos a la gráfica, ¿verdad? La gráfica es esta, ¿verdad? Aquí tenemos la gráfica, 1170, 32 pulgadas. La voy a hacer más grande. 32 pulgadas. Entonces, les decía, estoy en una altura de 475. La altura de intersección es igual a la altura individual. Entonces, con la altura de intersección, entro a la curva de la bomba individual, porque las dos alturas son iguales, ¿verdad? Y justo ahí busco el isocontorno de eficiencia del BHP. Entonces, es 475. Entonces, 475 es la mitad entre 450 y 500. Entonces, de aquí me voy a la curva, de 32 pulgadas a 1170. Y vemos que el isocontorno es el de 1500 BHP, ¿verdad? Es el isocontorno que pasa por ahí. Entonces, bueno, eso es 1500 HP. Pero ojo, yo quiero el BHP del arreglo en paralelo. Y son dos bombas en paralelo, ¿verdad? Es esta y es esta. Claro, son dos bombas iguales, ¿verdad? Son dos bombas iguales. Pero este BHP es el BHP de una sola bomba, ¿verdad? 1500. Pero recuerden que yo estoy diciendo que son dos bombas en paralelo, ¿verdad? Entonces, significa que la otra también vale 1500, ¿verdad? Son idénticas las dos. Entonces, multiplico por 2 y el arreglo total, esto es como si fuera una sola bomba de 3000 BHP, ¿verdad? Porque estoy metiendo un total de 3000, ¿verdad? Y esto es como si fuera una sola bomba que actuara a esta H de intersección y esta Q de intersección. Y bueno, si ya tengo el BHP de intersección y ya tengo el H de intersección y el Q de intersección, ya puedo calcular la eficiencia, ¿verdad? Entonces, para la eficiencia tengo el H de intersección y tengo el Q de intersección. El Q de intersección es 16.3. Pero ojo, eso lo saqué del H del sistema con el H de la bomba a la hora de igualarlo.
pero los caudales están en kilogalones por minuto, ¿verdad? Recuerden. Entonces significa que el caudal que yo despejé a la hora de igualar ecuaciones está en kilogalones por minuto. Entonces, la fórmula de eficiencia, ¿verdad? El caudal tiene que estar en pies cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces, esos 16.3 kilogalones por minuto, o sea, 16.300 galones por minuto, pues yo sé que hay un pie cúbico en cada 7.48 galones y un minuto en cada 60 segundos. Entonces, pues galón se va con galón, minuto se va con minuto y ya sobrevive pies cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces ahí convertí el caudal. La densidad del agua del sistema británico, 1.94 slug por pie cúbico. La gravedad, 32.2 pies cúbicos por segundo. Aquí está el BHP total, que es el de 3000, ¿verdad? El valor es 1500, dos bombas de 1500, ¿verdad? Y claro, hay que multiplicarlo por 550 para convertirlo a libras-pies sobre segundo. Y ahora sí, esto me va a dar la dimensional y la eficiencia es 65.27%. No es una buena opción, ¿verdad? La bomba individual en este sistema me daba 82%. Entonces vemos que el arreglo en paralelo, pues no me conviene. Eso sí, me entrega un caudal de 16.3. Si nos vamos a nuestro ejercicio original, el Q de operación nos daba 15. Y vemos que aquí la intersección me da 16. Es decir, en este caso no aumenté mucho el caudal y bajé la eficiencia. Entonces no me conviene combinarlas en paralelo para mejorar la eficiencia. No me conviene, ¿verdad? Los números me dicen que el caudal lo aumenté apenas un poquito y la eficiencia me bajó casi un 20%, ¿verdad? Entonces no me conviene. Pero bueno, ya lo probamos, ¿verdad? Entonces, este es un recurso en general para subir caudal, checando si nos conviene de eficiencia. Aquí subimos el caudal apenas un poquito, ¿no? Y la eficiencia fue muy baja, entonces está mejor como estaba, ¿verdad? No vale la pena subirle un poquito de caudal si la eficiencia me baja un montón. Entonces, bueno, eso es arreglos en paralelo. Entonces, moraleja de la historia, ya para terminar el día de hoy, ¿verdad? Ya estamos por acabar la hora. Entonces, nada más para terminar. Recuerden, la lógica para plantear esos problemas. Si me dan bombas iguales, ¿verdad? Si es un problema de bombas iguales, que normalmente es el caso, si tengo una bomba, un modelo de bomba, quiero combinar varias a ver si mejoro la eficiencia, ¿verdad? Porque es la que tengo disponible. Entonces, ese modelo es el que tengo disponible, ¿verdad? Entonces, generalmente lo más común es utilizar varias de la misma. Es lo más común. El problema es más fácil, ¿verdad? Y aún así requiere de cierta complejidad. Entonces, me dan un H del sistema, me dan una H de bomba individual. Entonces, yo lo que digo es que el H del sistema, la curva del sistema me tiene que hacer intersección con un arreglo en paralelo. Pero la curva del arreglo en paralelo no la tengo. Pero lo que sí sé es que el H de intersección es igual al H individual. Porque las alturas son iguales en arreglos en paralelo. Entonces, lo que hago es que el H del sistema, ¿verdad? En lugar de igualarlo al arreglo en paralelo, ¿verdad? En lugar de igualarlo al arreglo en paralelo, porque no lo tengo, ¿verdad? No lo tengo, no sé cuánto vale, pues lo que hago es que lo igualo al H de la bomba individual. Pero eso sí, si lo igualo al H de la bomba individual, estoy igualando la ecuación de la parábola del H del sistema con la ecuación de la parábola individual. Pero ojo, en la intersección, si bien son las mismas H's, ¿verdad? Por eso estoy sustituyendo una con otra. Lo cierto es que el H de la bomba individual, a esa H de la intersección, el caudal es la mitad del caudal del H del sistema. Entonces, si voy a utilizar el H de la bomba individual, porque ese valor sí lo conozco, entonces tengo que utilizar la mitad del caudal. Si estoy utilizando dos bombas en paralelo, ¿verdad? Este caudal duplicado, ¿verdad? Ya me da el caudal total.
Entonces, este es caudal sobre 2 para la bomba individual. Y ya en función de la misma Q, ¿verdad? Ya puedo despejar el caudal de la intersección. Y ya para ese caudal de la intersección, pues va a haber cierto H de la intersección, ¿verdad? Y ese H de intersección es el H individual, me voy a la curva individual y de ahí identifico los BHP, ¿verdad? Y esos BHP los sumo, en este caso son dos bombas en paralelo, ¿verdad? Los sumo y ya tengo el BHP total y me voy a la fórmula de eficiencia y checo la eficiencia y en este caso no fue una buena opción, ¿verdad? Entonces se aumentó apenas el caudal, pero la eficiencia bajó casi un 20, entonces no fue una buena opción. Entonces, bueno, pues ahí está cómo se lidia con este tipo de problemas en paralelo, ¿verdad? Entonces el apunte 2.5 o 2.6, bueno, ahorita me doy cuenta, ¿verdad? Vamos al aquí y el apunte de hoy, ya vimos el 2.5, es el 2.6. Entonces, ahí está el apunte de hoy. Ok. Combinaciones de bombas y bombas en paralelo. Entonces, esa es la clase de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces, ya para despedirnos, ¿alguna pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, como pueden ver, siguiendo esas reglas que les dije ya a la hora del ejercicio, pues llegan al resultado, ¿verdad? Entonces, realmente, pues nada más hay que poner atención qué fue lo que se hizo, ¿verdad? Y ya, si acaso, en la tarea les pongo una variante, ¿verdad? Pero mientras entiendan el procedimiento, ok. Bueno, si les encargo algo de tarea con esto, ya les explicaré los detalles, ¿verdad? Entonces dejo de grabar.